Oye, ¿has escuchado de Craveniencia? ¿Craveniencia? Es cuando vas a A&PM y satisfaces todos tus antojos en un solo viaje. Wow, ¿todos? Todos. Café, pasteles, sándwiches, hot dogs, todo sin espera. Ah, entonces Craveniencia es la conveniencia para tus antojos, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿no sería antojoveniencia? Mejor no le demos tantas vueltas. Descubre Craveniencia de primera mano y encuentra los antojos más convenientes en un solo lugar. A&PM, de lo bueno, un montón. Más impuestos cuando aplican. Precios y disponibilidad pueden variar. Aplican términos y condiciones. Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. El calendario marca hoy 11 de septiembre de este 2025. Hay dos temas importantes en esta jornada. Uno es la conmemoración de ese 11 de septiembre de 2001, donde ataques terroristas pues dejaron a un país no solamente en luto por más de 2,000 muertes, sino también por todo lo que a partir de ese ataque se ha forjado, pero también ha estado pasando en los Estados Unidos en contra de nuestra población estadounidense. Mucho podríamos hablar de este 11 de septiembre para conmemorar. Por un lado, siempre recordamos a esos valerosos bomberos, oficiales de policía y todo aquel ciudadano que extendió la mano para ayudar y salvar vidas. Sí, pero también no podemos olvidar que la politiquería de derecha y de izquierda se unieron para poder establecer a partir de ahí legislaciones que lo que hicieron fue socavar nuestra privacidad y también muchas de nuestras libertades. Hay que hacer una reflexión, por supuesto que hay que hacer una reflexión. Uno, habrá que ser cada vez un país más seguro en la medida en la que se pueda. Pero más importante aún, el ciudadano tendrá que reflexionar cuál es el camino que quiere seguir. Si realmente seguir entregándole más y más poder al aparato estatal es el camino. ¿La confianza ciega en esas agencias federales también? Pues habrá que hacer mucha reflexión. El otro tema que en este programa quiero hacerle mucho hincapié es el asesinato de Charlie Kirk, uno de los líderes más prominentes de la línea conservadora y de derecha en los Estados Unidos. Su mensaje ha traspasado fronteras, pero además yo lo he mencionado en más de una oportunidad, de que él ha sido uno de los arquitectos y los que mejor ha entendido la doctrina MAGA. Incluso ha logrado escribir un libro con relación a ello. Muchas personas tienen una equivocada idea de que el presidente Donald Trump es el sinónimo de MAGA, y en realidad no lo es. Él entendió que había un movimiento natural, espontáneo de la clase media estadounidense que, al verse abandonada por sus políticos, que permitieron que toda esa industria manufacturera saliera del país, entonces se organiza. Sí, esta clase media estadounidense se organiza para exigirle a sus representantes que primero ya paren con la exportación de los empleos. Empleos que aquí le permitían al ciudadano estadounidense poder alimentar a sus familias, poder prosperar. Sin embargo, todo eso se ha ido permitiendo que se vaya fuera de nuestras fronteras, todo por una conveniencia económica. Y tanto nuestros empleos como nuestra mejor economía fue trasladada a China, India y otras naciones del mundo. Por eso es que se levanta este movimiento Make America Great Again, que encuentra en el camino ciertas similitudes en cuanto a, y más bien afinidades, con las políticas de derecha, que son muy afines a lo que son la línea conservadora. Entonces, este movimiento Make America Great Again lo que hace es buscar un asidero político el cual le permita que sea escuchado por su Congreso, que sea escuchado por sus políticos.
Y es el presidente Donald Trump, un empresario, no un político, quien precisamente logra ver todo este reclamo y necesidad de este sector de Make America Great Again, MAGA. Pero quien logra estructurar mejor y ponerle todo esto que él mismo ha denominado la doctrina MAGA fue Charlie Kirk. Charlie Kirk, un joven que a su corta edad de 31 años le arrebataron la vida porque lo asesinaron. Su legado, que seguramente muchas generaciones la van a asumir como propias, le enseñó al joven estadounidense que era posible hablar con la verdad y que en base a nuestra fe también era importante mantenernos firmes con nuestras convicciones, sabiendo que Dios es amor, pero que Dios también ama la verdad, por muy dolorosa que sea. Nos demostró que era posible, incluso con toda esta arremetida de la Internacional Socialista, que fueron metiéndose de una manera muy sutil al principio, pero ya de forma muy radical en estos tiempos, nos enseñó Charlie Kirk que era posible debatir con ellos, aunque ellos no lo quisieran hacer. Charlie Kirk nos ha enseñado también que a través de nuestra fe podemos llegar a muchas personas que lo que están buscando es sanar sus corazones y que muchas de sus palabras, de este lado de la izquierda y la más radical, sufre, que necesita ser escuchada, que por eso su reacción primitiva es la violencia, pero que cuando es posible escuchar a estos seres humanos, podemos salvarlos. Podemos guiarlos por el buen camino. Charlie Kirk fue un gran defensor de la cristiandad. En todos sus eventos, por lo menos los que yo he tenido la oportunidad de ver, tenía a Dios por delante, tenía a Jesús como su Salvador. Esa cristiandad que hoy vemos está bajo ataque. Por donde quiera que usted lo vea, hay muchas aristas que se tienen que tocar en relación al asesinato de Charlie Kirk. Porque ya tenemos a esta izquierda progresista, a través de sus expertólogos, opinólogos, todólogos, que para todo tienen una respuesta y sobre todo han manufacturado constantemente una forma de cómo manipular y tergiversar las situaciones. Esta misma izquierda radical nos viene a decir ahora que quien dice cosas feas deberá tenerse a cosas feas. Sí. Incluso otros se atrevieron a decir que son miembros de de los mismos grupos que él ha avanzado, enseñando, formando. Es uno de ellos. Peor aún, estos mismos medios de comunicación, los principales progresistas, se atreven a decir que Charlie Kirk era un provocador. Como si esto fuera cierto. Cuando en realidad la propuesta de Charlie Kirk siempre fue llevar el intercambio de ideas, el debate de ideas. No sé si usted todavía lo recuerda, o tal vez está muy joven y no lo ha visto, pero los Estados Unidos de Norteamérica en el siglo pasado era una nación libre, pero libre en toda la extensión de la palabra. Usted podía decir su opinión sin riesgo a represalia. Todavía creo que podemos recordar muchos de los mensajes de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros padres, quienes fueron sinceros, quienes también decían las cosas como son, decían la verdad. Y nos dolía. Sí, nos dolía. A nadie le gusta que le digan que cuando uno es niño, cuando es adolescente, es flojo, es desordenado, que busca siempre la forma de cómo aprovecharse, que no quiere hacer méritos propios. Pero ahí estaban nuestros abuelos. Ahí estaban nuestras abuelas, nuestros padres. Para que el momento que queríamos ser muy bien vestidos a un lugar porque queríamos impresionar, nos decían, no, eso no te queda. Se te ve feo. Estás mal vestido. O lo que estás diciendo no es correcto. Y antes teníamos el respeto por lo menos para poder escuchar.
Estados Unidos, el siglo pasado, era una nación donde si tú querías vestirte de lo que fuera y te querías sentir lo que sea, lo podías hacer. Y a la verdad, a la gente no le importaba, porque no era de su incumbencia. Cada ser humano, cada persona adulta puede hacer con su vida lo que le plazca, lo que le guste, siempre y cuando respetando pues, el derecho ajeno. La paz, no perturbarla también. Sí, teníamos un Estados Unidos que era capaz de debatir y no necesariamente al final del debate buscar la forma de cómo lastimar, agredir o hasta asesinar a tu contrincante, a tu adversario. Pero hoy hemos visto cómo este radicalismo de toda esta internacional socialista que ha ido avanzando desde el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Revolución Bolivariana Chavista, todo este castrismo, toda esta izquierda podrida, hoy estamos viendo cómo se ha metido tanto en las escuelas, en las universidades, que vemos gente que está radicalizada, porque han sido más de 30 años de una insistente y constante manipulación a través de ingeniería social. Sí, muchos jóvenes no aceptan el debate. Incluso a mí me llamaba mucho la atención cómo en universidades progresistas en el estado de California, incluso en un documental que había hecho Dennis Prager, de PragerU, de esta plataforma que me parece también una importante referencia para el lado conservador, ellos hicieron un documental muy interesante donde en las universidades incluso crearon lo que denominaron espacios seguros, donde el estudiante tenía que estar aislado para no oír, ya sea temas políticos, religiosos o que contradigan su deseo vehemente en cuanto a la agenda de género. Niños a los cuales había que cuidar como si fueran cristal para que sus oídos no se rompieran. Y por eso crearon estos espacios seguros. Estos mismos centros educativos, que se supone deberían ser el lugar donde los estudiantes van a adquirir conocimiento académico de todo tipo, se han vuelto centros de adoctrinamiento de izquierda radical, donde si tu opinión, por ser conservador o ser de derecha, incluso siendo independiente, si no se alinea con estas filosofías de izquierda, marxismo, neomarxismos, todos los derivados de la izquierda, entonces te hacía acreedor de insultos, improperios, desacreditaciones, te vilipendiaban, incluso llegaban al punto de agredirte. Y todavía lo siguen haciendo. Porque lamentablemente nuestra sociedad está cayendo en esta erosión de la verdad, porque no la quieren escuchar. No la quieren escuchar. Y no es que nosotros tengamos la razón, no es que la tenemos. Por supuesto que nadie tiene una razón absoluta sobre nada. Pero por lo menos nosotros lo que queremos es espacios para que la gente pueda hablar sobre distintos temas. Porque no se olviden, cuando todos piensan lo mismo, es porque en realidad nadie está pensando. Pero si tienes a los principales medios de comunicación alineados con la izquierda y tienes peor aún a las redes sociales alineados a la izquierda, donde hay temas los cuales no se puede hablar, no se puede debatir, entonces esta no es una sociedad sana. Es una sociedad que evita el poder hablar temas que ellos llaman controversiales, polémicos. Decir que el aborto es un asesinato en muchas plataformas es censurada. Sí, incluso creo en esta misma, en la cuenta de YouTube que uno tiene, hablar sobre estos temas, a las personas que logran monetizar, automáticamente les suspenden. Y si tocan otros temas, también. Las redes sociales se han convertido en una especie de policía del pensamiento, donde incluso ellos logran interpretar a futuro, como si fueran clarividentes, que cuando tú diste una frase, quisiste decir esta otra. Hasta ese punto estamos. Por eso es que toda esta corrección política, o sea, lo políticamente correcto o lo socialmente aceptable, ha ido ganando espacios. Tristemente, ha ido ganando espacios. Entonces, la misma gente ahora se autocensura. Incluso toman por sabio el consejo de
en una mesa, en una reunión familiar, no hables de política, no hables de religión. Incluso te dicen, no hables de partidos de fútbol o de equipos de fútbol. Y eso pasa por un mensaje sabio. ¿Por qué tendrías tú que limitar tu fe? ¿Por qué tendrías tú que limitar lo que sientes al momento de hacer una oración? De lo feliz, de la paz que te puede transmitir estar en paz contigo y con el Espíritu Santo, rezándole a tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías que evitar temas políticos cuando todos los días, la política mal manejada trae consecuencias precisamente para el bolsillo y el malvivir de las personas? Tenemos que ir volviendo a lo que era Estados Unidos de antes, donde era posible hablarle a las personas con la verdad. Si nosotros seguimos permitiendo que el progresismo se vaya apoderando de los Estados Unidos de Norteamérica, vamos a perder el último bastión de libertad que nos queda. El progresismo tiene, lo que llamaríamos su pilar esencial de fe, que es el relativismo. Para ellos todo es relativo. Es más, tú vas a escuchar hoy a mucha gente hablar de que Charlie Kirk decía que no era necesaria la empatía. Entonces, ahora dicen como no practicabas la empatía, pues entonces nosotros ahora que te mataron, no vamos a practicarla tampoco. Entonces ahora la empatía es relativa. Sí, es relativa. Pelear por la vida, todo es relativo. Pelear por tu fe, lo han vuelto relativo. El tema, les digo, por ejemplo, que es tan polémico y complicado hablarlo. ¿Por qué? Porque hay fanatismo, hay radicalismo. El tema del aborto. Se supone que un miembro de la especie humana se gesta dentro de una mujer. Sí. Se desarrolla, empezando porque, después de que comienza la unión de un espermatozoide con un óvulo y posteriormente la división cromosomática, hay un desarrollo de un ser humano. Y toda esta gente, con ideas absurdas de la izquierda, empezaron a llamarle cigoto, bolsa de células, cualquier cosa. Pero tú jamás vas a ver que después de la unión sexual de un hombre y una mujer, después de la concepción, de ese vientre no sale una silla, no sale una pelota de fútbol, no sale más que un ser humano. Sin embargo, se han encargado a través de toda esta línea progresista de decirnos, no, es que no lo es. No es un ser humano. Es más, es un derecho que la mujer tiene sobre su cuerpo. Mentira. Mentira. Es un ser humano pleno, distinto, genéticamente distinto, con particularidades únicas. Y punto final. Es otro ser humano, es otro miembro de nuestra especie humana. Quienes defendemos la vida, esa es nuestra postura, de que el aborto es el asesinato, es el delito de asesinar a un miembro de la especie humana y tiene agravantes por el vínculo directo entre la madre y el hijo, pero también de la potencia empleada de alguien que tiene más poder sobre alguien que no tiene ni se defiende. Eso en el hecho. Y Charlie Kirk lo defendía. Usted que no está de acuerdo con nuestra postura, está bien. Pero su argumento no puede ser decirnos que se trata del derecho de la mujer sobre su cuerpo. Es más, tendría que revisar de dónde viene esto para que usted tenga una idea de la genealogía de cómo se ha ido estructurando esto. Y no fue por parte de una mujer que dijo, es que son mis derechos. No lo son. Fue creado desde los 60 del siglo pasado, donde incluso se elaboraron informes, algunos que fueron ya desclasificados, donde se mandó a gente que tenía estas tarasincrasias en la cabeza de pensar de forma eugenésica de qué razas son las que son buenas y las que se debe permitir nacer o no. Hoy no hemos cambiado mucho del siglo pasado con ese mismo pensamiento.
Hoy, a diferencia de en algún momento los nazis, que ellos decían que había una especie mejor para poder dejar o no vivir, hoy estamos hablando de una forma más o menos parecida, diciendo que, pues si el sistema económico es malo, o si estamos pasando una crisis económica, ese ser humano que está gestándose en el vientre de la madre no debe nacer. Sí. Es ya el deseo, simplemente, de no querer que esa vida nazca. Nosotros podemos entender muchos puntos. Podemos escuchar a muchas mujeres que tienen y que han pasado por momentos difíciles. Pero no son la mayoría. Y lo que la mujer todavía no entiende, y esto lo decía muy claro Charlie Kirk, es que a la mujer la han llevado por un camino liberticida. Sí, no de libertad, sino de libertinaje. Y le han hecho creer que esto era empoderamiento, revolución. Pero 30, 40, 50 años después, se van dando cuenta que esto no es cierto, que todo fue un engaño. Hay muchas cosas que nosotros deberíamos rescatar de este gran ser humano Charlie Kirk. Él sí estuvo dispuesto a pararse frente a los estudiantes, quienes no estaban de acuerdo con su forma de ver las cosas o de su retórica. A diferencia de lo que propone la izquierda cada vez más radicalizada, de que hay que cancelarlo, no hay que dejarlo hablar, no hay que invitarlo a los medios de comunicación. Si podemos en las redes sociales los vamos a censurar. Imagínense que en algún momento, hace no mucho, cuando se empezó a formar la nueva derecha latinoamericana, a la cabeza de jóvenes bastante valientes como Agustín Laje, Nicolás Márquez, el mismo Pablo Muñoz Iturrieta, y muchos otros que forman parte de esta nueva derecha o lo que llamamos la batalla cultural, ya empezaron a elaborar en las Naciones Unidas esto que llaman las listas negras, donde ya había gente que por su forma de pensar ya estaba siendo parte de una lista a la cual había que atacar de alguna manera. Y eso no ha dejado solamente de pasar en ese organismo supranacional, también lo han hecho aquí en los Estados Unidos. Todo aquel que tenía un pensamiento distinto, por ejemplo, de la computadora portátil de Hunter Biden, fue silenciada en las redes sociales. Aquel que hablaba en contra de las elecciones o de un posible fraude electoral era silenciado también. Habían temas, y creo que a algunos todavía no se les permite el debate. Si no estamos diciendo que aceptes la idea o mi propuesta de que hay irregularidades en el sistema electoral. No te estamos diciendo que creas en eso. Que por lo menos exista un debate. Que no exista esta unipolaridad, donde solamente se pueda entender una sola idea, donde solamente se establezca una narrativa. Y lo peor, creo que durante muchas décadas ya hemos visto que no importa el gobierno que sea, muchos de los políticos caen en la corrupción, en el autoritarismo, en el despotismo, en el nepotismo también. Sin embargo, parece que todo lo que viene igual de un gobierno, seas demócrata o republicano o igual independiente, lo tomas como oficial y como si fuera algo sagrado y santificado que no se puede cuestionar. Y eso está mal. Por eso es que también mi desdén contra los principales medios de comunicación, porque el periodismo ya han dejado de hacerlo hace mucho tiempo. Se han convertido en simples oficinas de transmisión o retransmisión de lo oficial. Ya la gente no va, no cuestiona. Incluso dentro de los mismos principales medios de comunicación te sugieren que no lo hagas, que no investigues, que no nos metas en problemas como empresa. Tenemos un ejército de abogados, pero siempre cuesta dinero. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta qué punto llega la autocensura? ¿O la censura per se? Por eso es que Charlie Kirk tiene que ser reivindicado en su figura. Yo entiendo que muchos de esos activistas de izquierda hoy saldrán de alguna manera, como lo vienen haciendo en las últimas horas, a tratar de desprestigiarlo. Incluso he escuchado a una de estas mujeres, a la cual creo que ni merece ser mencionada, pero es una ultrasocialista, una ultrademócrata, decir que no le gustaba a Charlie Kirk. Sin embargo,
no estaba de acuerdo con el asesinato que habían cometido. Pero se monta casi 5 minutos de su video grabado, donde paralelamente trata a Charlie Kirk como si fuera un pequeño Hitler. ¿Se da cuenta? Y como ella, muchos otros. Por eso es que mi llamado de atención y reflexión en este programa es sobre lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya hoy en los Estados Unidos hablar con la verdad es un verdadero problema. Cuando estábamos pasando la pandemia del COVID-19, hablar en contra de las vacunas era una herejía. Sin embargo, 5 años después estamos viendo que teníamos razón. Sí está trayendo consecuencias a las personas, y no buenas. Y hay muchos estudios que cada vez se van revelando que han estado causando no solamente daños permanentes, incluso ha llevado a la muerte. Sin embargo, el problema, que creo que es importante hacer mención, es que la censura es la que no deberíamos permitir por esta corrección política o por los intereses de quienes llevan adelante las grandes corporaciones y que están a cargo tanto de los medios de comunicación como de las plataformas digitales. Tenemos que reivindicar el legado de Charlie Kirk. Fuimos una sociedad abierta que estaba dispuesta a debatir, pero siempre en base a la verdad. Sí, porque la verdad nos hará libres. Lo dice en la Biblia, es parte bíblica. Es que es cierto. Y eso es lo que entendía muy bien Charlie Kirk cuando él combatía esta parte de la ideología de género, la ideología trans, toda esta agenda progresista. Tú puedes creerte lo que quieras, pero si eres un adulto, tienes esa decisión de hacer con tu vida lo que te plazca, siempre y cuando no dañes al resto, no dañes a tu prójimo. Pero cuando se trata de niños, cuando se trata de adolescentes que están confundidos, ahí hay maldad de por medio. Primero porque no les estás enseñando el camino de la verdad. Y alguien que te ama, alguien que te quiere de verdad, aunque te duela, te va a decir las cosas como son. Una persona que realmente te odia y que en el fondo se alegra de tu dolor, te va a dar palmaditas cuando sabe que te estás autodestruyendo, porque no tiene nada bueno para ti. Y este es el verdadero problema por el cual estamos pasando. Charlie Kirk era muy claro. El problema no era que te creyeras una mujer o que te creyeras un hombre si habías nacido mujer. El problema era que intentan a través de coerciones obligarnos a nosotros que los veamos como quieren verse. Y peor aún, quieren utilizar al Estado para coercionarnos, elaborando leyes en los parlamentos para castigar al que no está dispuesto a aceptar la mentira. Y ahí está el problema. Antes, en el siglo pasado, tranquilamente podíamos nosotros sentarnos a la mesa con personas que eran bisexuales, gays, asexuales, pansexuales y toda la multitud de géneros que hoy se han inventado y le han puesto nombres. Ya habían desde el siglo pasado y yo me atrevo a decir que habían en milenios. Pero siempre estuvimos sin la necesidad de agredirnos, de insultarnos, y podíamos fácilmente compartir la mesa. ¿Por qué? Porque entendíamos que tu elección privada y personal de tu intimidad sexual era problema tuyo y de nadie más. Incluso en la parte religiosa. Eso es algo privado tuyo. Al Dios al que le quieras rezar, al Dios al que le quieras orar, es una decisión muy personal. Y eso no debería competir, no tendría por qué involucrar al Estado, involucrar a la parte política. Eso es privado, eso es personal. Sin embargo, quienes llevan toda esta ideología de la Agenda 2030, como es una agenda anticristiana, necesitaba primero destruir la familia y también destruir la fe. Porque ahí están los cimientos más importantes. Por eso es que Charlie Kirk era un gran defensor de la familia. Y aunque no le gustaba, por ejemplo, a la comunidad afroamericana hablar de cifras, él las decía. No por un mero hecho de restregarles números a la comunidad afroamericana, no.
Era por el genuino interés de que muchos jóvenes están siendo engañados por la narrativa de izquierda. Por décadas. Porque los quieren tener como víctimas. Y quieren a través del victimismo que se justifique cualquier tipo de atrocidad, cualquier tipo de acto malo. Y lo están logrando, y eso es lo más grave. Basta solo revisar las cifras. Estas estadísticas que a mucha gente no le gusta escuchar y que lamentablemente los principales medios de comunicación se han sumado a todo esto. No necesitamos mentira tras mentira. No necesitamos poner debajo del tapete la verdad. Al contrario, un problema entendido y aceptado está 50% resuelto. Nos queda solo el otro 50% para resolver tomando acción. Pero si primero no reconocemos la verdad, jamás vamos a aceptarla y mucho menos la vamos a resolver. Hoy existe una grave crisis mental, de salud mental. Y muchos jóvenes, lamentablemente, han caído en estas ideologías. Cada vez son personas más débiles. ¿Por qué? Porque se les evita confrontarse con la realidad que van a vivir. Esa realidad de la experiencia empírica. La verdad objetiva. Por eso, el legado de Charlie Kirk tiene que ser reivindicado. Y no se puede permitir, tanto los principales medios de comunicación como sus activistas demócratas, empiecen a manchar la memoria de este gran ser humano. Ha muerto lamentablemente haciendo lo que le gustaba. Sentarse en una universidad recibiendo a los jóvenes, muchos de ellos con opiniones totalmente distintas o incluso opuestas a Charlie Kirk. Sin embargo, él estaba dispuesto a debatir. Sí. ¿Sabe por qué? Porque el futuro de esta nación está en base a las palabras, a lo que digamos, a lo que entendamos. Si nosotros no construimos otra vez la carretera del diálogo, vamos a llegar a esto que hace muchos años lo vengo anunciando. Es una guerra civil, pero no es esa convencional que usted estaba acostumbrado, le contaron en los libros de historia de los siglos pasados. No, esta va a ser otro tipo de guerra civil a la que nos vamos a enfrentar. O tal vez nos estamos enfrentando y todavía no lo hemos catalogado como tal. El radicalismo no está viniendo por parte de la derecha. La derecha simplemente está hablando, igual que los conservadores, con la verdad. El radicalismo está viniendo por la izquierda que no puede soportar esa verdad, que no está dispuesta a enfrentarla, que no está dispuesta a debatirla, que no tienen argumentos para poder rebatirlo. Por eso es que la verdad tiene que ser restituida en esta nación, para que una vez que entendamos la verdad, podamos ir solucionando los problemas, aceptando que tenemos problemas. Esto no es como dicen los principales medios de comunicación, que ahora la derecha o los conservadores van a aprovechar la muerte de este personaje, lo han convertido en mártir y ahora van a empezar a acusar al Partido Demócrata de esto. No, no es que estamos acusando al Partido Demócrata, es que el Partido Demócrata ha permitido que entre mucha de esta ideología de izquierda, que ya está haciendo mucho daño en el resto del continente y otras partes del mundo. Si solamente basta revisar las estadísticas, ¿dónde se ha puesto este socialismo del siglo XXI en nuestro continente? ¿No se acuerda todavía? ¿No le está viniendo a la mente Hugo Chávez Frías? ¿Ahora Nicolás Maduro Moros? ¿Socialismo del siglo XXI? ¿Qué es Venezuela? ¿Por qué salen de su país más de 6 millones de venezolanos? ¿Porque les gusta vivir ahí? ¿Porque están bien? ¿Porque están cómodos? ¿Porque les gusta ese sistema político? ¿Por qué huye la gente también a Nicaragua? ¿Por qué hay persecución contra los cristianos en Nicaragua? ¿No le suena políticas de izquierda? ¿No le suena la dictadura comunista de los Castro en Cuba, más de 6 décadas? ¿El éxodo masivo de cuántos millones de cubanos regados por el mundo también porque no aguantan la dictadura? Y parece que aquí en los Estados Unidos, por alguna mágica razón, creen que el socialismo o el comunismo o el progresismo va a ser mejor. No entendemos desde dónde, desde qué punto va a ser mejor.
Cuando estamos viendo que hay un radicalismo que va creciendo. ¿Quiere que le muestre con datos? ¿Quiere más o menos tener una idea de que no es la derecha la que se pone a atacar y matar personas que no piensan igual que ellos? Nosotros estamos dispuestos y abiertos al debate. Sin embargo, la izquierda está cada vez más radicalizada, no solo en los Estados Unidos, sino en parte del mundo. Le hago recuerdo, el presidente Donald Trump lo intentaron asesinar. Le rozó una bala por la oreja, aquí en los Estados Unidos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mientras estaba en un acto de campaña, le metieron el cuchillo en el cuerpo igual. Shinzo Abe, un conservador japonés, le dispararon cuando también le estaba hablando a la gente. Hace unos meses nada más, unas semanas nada más, Miguel Uribe, otro conservador, que estaba hablándole a la gente en un acto de campaña, le dispararon en la cabeza. Y creo que la lista podría seguir. Sin embargo, usted va a escuchar de los principales medios de comunicación en los titulares que es la ultraderecha fascista. Y los que cometen estos actos son presuntos asesinos. Presuntos asesinos. No son radicales de izquierda, no son votantes demócratas, no son socialistas declarados. No, nada de eso. No son progresistas. Para los principales medios de comunicación son presuntos sospechosos. O sospechosos. El legado de Charlie Kirk tiene que ser reivindicado. Si usted, que dice ser católico ortodoxo, o digo cristiano ortodoxo, evangélico, ya es hora de dejar de ser solamente espectadores. Ya es hora de que despertemos de que aquí también de por medio hay un ataque a nuestra fe. Porque Charlie Kirk otra vez no solamente era un enemigo de la mentira, también era un cristiano abiertamente declarado. Abiertamente declarado. Igual que en este programa, Jesús salvó nuestras vidas. ¡Viva Cristo Rey! Sin ningún temor. Pero ya es hora de que quienes dicen amar a Dios, quienes agradecen a Dios todas las mañanas, sería bueno revisar a qué Dios le rezan, a qué Dios le piden. ¿Cuál es la base filosófica o por lo menos el libro, el texto del cual usted aprende de ese Dios? ¿Qué es lo que le pide ese Dios? Lo que estamos viviendo hoy en los Estados Unidos de Norteamérica es realmente grave. Tiene que llamarnos a todos a una profunda reflexión. Tenemos que empezar a cambiar el rumbo por el cual está yendo los Estados Unidos de Norteamérica. Y tenemos que hacerlo actuando. Esto no es un caldo de cultivo, como vienen diciendo los principales medios de comunicación, que vamos a aprovechar ahora los conservadores o los de la derecha para empezar a mover seguidores o para empezar a ganar followers. No. Lo último que queremos es aprovecharnos de nuestra fe, o peor aún, aprovecharnos de la muerte del que ahora puede ser considerado un mártir de la cristiandad para empezar a ganar seguidores. No. En lo personal, este programa no genera dinero. Y les soy muy honesto, este programa no genera dinero, no genera ingresos al momento de hacer todas las publicaciones. Es más, las redes sociales ni siquiera me lo permiten. ¿Por qué? Porque esta es una convicción que tenemos que llevarla adelante. En lo personal, es un compromiso que tengo con mi fe. Por eso lo insto a usted a reflexionar. Independientemente de cuál sea la línea cristiana que usted siga, es hora de que empecemos a agarrar la Biblia con nosotros. Leer lo que dice aquí adentro. ¿Cuál es el mensaje que debe ser aplicado en el día a día? Porque ser cristianos no es que nos haga mejores o superiores que otras religiones, o que nadie. Al contrario, estar en Cristo lo que nos hace es entender que somos pecadores, pero que existe alguien que dio la vida por nosotros para tener vida. Pero que, sabiendo las instrucciones, el legado que nos deja Cristo, podemos mejorar y ser mejores seres humanos todos los días. Sabemos que incluso leyendo la palabra nos vamos a equivocar y podemos seguir pecando. O vamos a seguir pecando porque el ser humano constantemente se equivoca.
Sin embargo, por lo menos hay una guía que nos permite a nosotros reflexionar, reivindicarnos, mejorar. Si el día de ayer no lo hicimos bien, fuimos malos hijos, malos padres, malos hermanos, seguramente a través de la palabra entenderemos cómo mejorarlo todos los días. Y por eso lo insto a usted, independientemente de cuál sea su religión o cuál sea la afinidad en la línea cristiana que usted tenga, es hora de volver a la palabra. Tenemos que ir entendiendo que lo que ha pasado ayer, aquí en los Estados Unidos, con el asesinato de Charlie Kirk, debe despertarnos a la reflexión. Seguramente usted va a seguir escuchando a través de los principales medios de comunicación, igual que en las plataformas digitales, a gente decir, Charlie Kirk decía que no había empatía y que no teníamos que ejercitarla, por eso no hay empatía para él. No se coma ese cuento. Cuando nosotros estamos haciendo referencia a esa falsa empatía, es la forma en cómo manipulan, por ejemplo, los principales medios de comunicación cuando se habla del tema migratorio. Para un sector hay empatía, solamente para ese sector que ellos defienden. Sin embargo, para las personas que han sido afectadas por los malos inmigrantes, no hay empatía. Es una empatía selectiva, como dicen estos mismos zurdos. Pero ellos no lo van a reconocer porque ni siquiera lo quieren ver. Sin embargo, nosotros tenemos que apostar por la misericordia. No se olviden. Nuestra fe nos dice que ejercitemos, como buenos cristianos, la caridad y la misericordia. Misericordia hay que tenerla, precisamente con toda esta agenda y la gente que cree en la Agenda 2030, la agenda de género, la agenda trans. Porque entendemos que en el fondo sufren. No solamente es una confusión identitaria, otros tienen un trastorno identitario. Y debe ser muy difícil despertarte todas las mañanas y pensar que no estás feliz con el cuerpo que Dios te ha dado. Y por eso hay que tener mucha misericordia. Hay que escucharlos, hay que hablar con ellos. Por supuesto que hay que hacerlo. Muchos de ellos solo necesitan un abrazo o tal vez solo conocer el camino a Dios. Hay mucho que todavía podemos hacer y créanme, lo último que debemos permitir es que estos principales medios de comunicación, que estos activistas demócratas, que toda esta internacional socialista, que todos estos comunistas, socialistas, progresistas, traten de desvirtuar a este gran ser humano al cual le arrebataron la vida. Una esposa debería vivir el resto de su vida con su esposo. Esos niños que hoy quedan huérfanos, tenían el derecho de crecer con su padre. Y seguramente sus padres, a quienes él ha honrado mucho, pues hoy sentirán más que nunca su ausencia. Nosotros, que apenas si tuvimos la oportunidad de escucharlo, de estrecharle la mano, conocerlo muy esporádicamente, muy fugazmente, sufrimos, porque realmente fue una persona que impactó y que su legado transmitió y va a trascender. Los insto de todo corazón a que reflexionemos sobre lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica. La gente se está radicalizando cada vez más. Nosotros no necesitamos radicalizarnos. Lo que necesitamos es tomar acción. Necesitamos defender nuestra familia, defender nuestra fe, defender nuestra propiedad privada, defender nuestra vida. Y nuestros argumentos, siempre basados en la verdad, son los que van a brillar. Más allá de lo que le digan, más allá de lo que usted vaya a escuchar todos los días, porque la ingeniería social se trata de ello. En la forma repetitiva en cómo ellos tratan que usted entre en el progresismo, en el relativismo. No se deje engañar. Tenemos que aprender a identificar la mentira. Y ya no podemos seguir permitiéndola. Porque esa mentira no solamente le hace daño al que miente, sino a los que están cerca de él. Si nosotros seguimos en este camino de no combatir la mentira y de aceptarla y abrazarla, va a llegar un día que los políticos van a hacer lo que les da la gana y nadie les va a decir nada. Encima de ellos, las grandes corporaciones van a seguir acabando con la prosperidad de la humanidad y nadie les va a decir nada. Aceptando la mentira, vamos a perder a muchos de nuestros hijos, primos, amigos, quienes
lamentablemente, a través de esta hormonización, medicación de por vida o peor aún, afirmación, estas cirugías irreversibles de afirmación de género, se van a terminar apartando del todo. Y todo porque se está llevando adelante con mucho éxito el avance de la mentira. Todas las sociedades, en su mayoría, castigan la mentira, castigan el engaño, castigan la estafa. Sin embargo, parece que estos temas de la agenda globalista, agenda de género, agenda trans, incluso el tema del aborto, que todo viene plagado de mentira, la aceptamos como verdad. Y como no estamos dispuestos a luchar, difícilmente los vamos a poder enfrentar. Por eso, mi llamado a la profunda reflexión de todos y cada uno de ustedes. Hay un versículo que quiero leerles. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Seamos valientes, seamos fuertes, congruentes, consecuentes con lo que decimos y hacemos. Hoy más que nunca, la nación nos necesita. Hoy más que nunca, Dios nos necesita para dar esta batalla. La batalla por la verdad, por la civilización de Occidente. Cada uno de ustedes tiene una misión. Cada uno de ustedes también tiene un llamado. Cuidemos primero nuestro espíritu. Cuidemos nuestros corazones. Protejamos a nuestras familias. Protejamos a nuestros hijos. Protejamos a nuestra sociedad. Cuidemos también de nuestro país. Soy Freddy Silva. Gracias por permitirme acompañarles en este episodio de Conserva la Voz, la promesa. Reencontrarnos el día de mañana con otro programa más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado, y que Dios siempre me los bendiga. Permiso. Conserva la voz.